Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia certificada internacionalmente IBCLC y fundadora del portal Crianza Natural. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista en Crianza Natural. Hoy tenemos con nosotros a Irene Iglesias, que es odontóloga materno-infantil, especialista en prevención, madre de 4 hijos, 2 biológicos y 2 de su pareja. Hola, Irene. Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien. También tenemos con nosotros a Edurne Esteban, como siempre, madre de 3 hijos y asesora de lactancia. Hola, Edurne. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Irene, cuéntanos cómo llegaste a ser especialista en odontología. Pues yo que quería ser dentista lo tenía muy claro desde que tenía 15 años. No tengo familia que se dedique a esto, pues fue una luz que se me encendió y se me metió en la cabeza y no paré hasta que no lo conseguí. Pero yo no tenía intención de dedicarme a los niños, ni mucho menos. Fue un poco después de tener sobre todo a mi segunda hija, que ya vino al mundo de una forma más consciente y más pensada. Empecé a entrar pues sobre todo en el foro de crianza natural, empecé a tener relación con otras madres que tenían bebés y que me preguntaban cosas. Yo era un poco la referencia de odontología infantil, pero yo no tenía ni idea de odontología infantil. Me preguntaban cosas que a mí no me cuadraban nada con lo que yo había estudiado. Entonces no me quedó más remedio que volver a ponerme a estudiar para dar respuesta a mis amigas, a mis compañeras o a las foreras del foro. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Por qué es importante que la mujer embarazada o incluso antes vaya a la consulta del dentista? Pues porque la mayoría de los problemas de salud bucodental son prevenibles, pero se tienen que prevenir, como en lo que es prevención primaria, antes de que la enfermedad aparezca. Y la mejor manera es que la madre tenga la boca sana. Sí que está demostrado que una madre que tiene mucho contacto, obviamente, con su hijo recién nacido, durante los 2 primeros años de vida del bebé, si la madre tiene caries, es muy probable que el bebé desarrolle caries. También la madre normalmente es la que empieza con la alimentación complementaria, es la que está implicada 100% en la lactancia y es entonces la que transmite los hábitos de salud, los hábitos de alimentación, los hábitos de higiene. Si la mujer embarazada está concienciada de que se está pasando de rosca con el azúcar o que tiene hábitos que pueden influir en el desarrollo craneofacial y odontológico de su bebé, va a ser un momento en el que está muy permeable a la información que le proporcionemos para que ese bebé crezca sano. ¿Cuándo deberíamos llevar a nuestras criaturas a la primera revisión? Y también algo que nos solemos preguntar mucho es ¿cuándo tenemos que empezar con la higiene bucal del bebé o del niño o la niña? Pues el mejor momento en el que podemos llevar a nuestras criaturas a la primera revisión es normalmente a los 6 meses. Sí que es verdad que los textos y los artículos dicen que antes de cumplir el año, pero sí que se ve también que en los 6 meses es un momento muy oportuno porque es cuando podemos incentivar a la madre para que continúe con la lactancia materna mientras va introduciendo la alimentación complementaria. Y es un buen momento también para empezar a dar consejos sobre qué introducir a nuestros niños en la alimentación y qué no y de qué manera introducirlo. Entonces es mejor antes de que salga el primer diente, que por norma pues suele salir eso hacia los 6 meses. Y si no, como muy tarde, antes de cumplir el primer año. Respecto a la higiene bucal de nuestros bebés, la higiene dental debe empezar cuando haya dientes. Si no hay dientes, no solo no hay que limpiar, sino que ahora además sabemos que sobre todo si son bebés con lactancia materna exclusiva, no debemos retirar esos restos de leche, porque esos restos tienen bacterias que van a contribuir a que el bebé tenga un microbioma oral adecuado. Es decir, no hay que limpiar si no hay nada sucio. Si los dientes no se han ensuciado, si la boca, si las encías no se han ensuciado porque no se ha metido cualquier pelusa que haya cogido por el suelo, no hay que limpiar. Entonces esa idea de pasar una gasita o algo así por las encías, eso ya no. Eso ya no, pero en odontopediatría siempre tenemos un poquito lo de ir a rebufo de lo que se hace en las especialidades para adultos. Entonces, muchas cosas se han extrapolado desde la forma de trabajar, la forma de abordar las caries, etcétera, y por supuesto pues se ha dado por hecho que si el adulto se tiene que limpiar, pues el niño se tiene que limpiar, y no nos hemos dado cuenta de que es que
las bacterias que se pegan al esmalte, pues se pegan al esmalte, pero no se quedan adheridas a la encía, no tienen ningún fundamento, ninguna base, ninguna evidencia. Los niños que no son lavados con una gasita no tienen más caries ni menos caries. Las caries aparecen cuando hay dientes. Hasta que no hay dientes no hay que limpiar. No hay ninguna evidencia que justifique que tengamos que limpiar antes. Otra cosa es que juguemos con un dedal de silicona, con una gasita o que mordisquee un mordedor, cualquier cosa de esas sí, pero no con la intención de limpiar porque no hay nada que limpiar. ¿Sea tanto leche materna como leche artificial? Específicamente no deberíamos limpiar si el bebé si el bebé mama o en biberón o de otra manera se le administra leche materna, porque tiene propiedades que no deberían ser retirados esos gérmenes de la boca, porque no son gérmenes patógenos. No tenemos esas condicionantes en la leche de fórmula, pero tampoco sería necesario retirarla. Vaya. ¿Cómo debe ser el cepillo y la pasta de dientes en los niños? Porque hay un componente, el triclosan, creo que se llama, que tenemos que evitar. El triclosan se está retirando ya de bastantes dentífricos, sí. El cepillo tiene que ser un cepillo, entendiéndose un mango horizontal con pelos en perpendicular. No es una gasa, no es un mordedor, no es una cosa con pinchos de silicona. Un cepillo tiene que ser con las cerdas de nylon. Lo que está demostrado que el material que mejor limpia son las cerdas de nylon redondeaditas en la punta. Y pasta de dientes, pues mínimo 1000 partes por millón de flúor. Y lo importante es saber cepillar, es decir, pasar el cepillo no es cepillar. Lo que hace falta es que el dentista en clínica enseñe a colocar el cepillo, enseñe a separar el labio y enseñe a cepillar al bebé. Las madres no nacemos sabiendo cepillar a los bebés. ¿Cómo se tienen que cepillar entonces? Pues el bebé tiene que tener la cabeza apoyada, ya sea tumbado boca arriba o ya sea si es más grandecito y ya se sostiene sentado, pues se le puede tener sentado apoyado en el regazo. Siempre con la cabeza apoyada y tú desde atrás, si eres diestra, pues con la mano izquierda separas el moflete o metes un dedo entre las encías de arriba y las de abajo para que te permita manipular el cepillo y con la mano derecha metes el cepillo y como estás separando con la izquierda, estás separando bien sea los labios, bien sea la lengua o bien sea los mofletes, tienes visibilidad porque lo importante a la hora de cepillar es ver. Si no ves, no puedes limpiar bien y si no retiras bien la lengua, los mofletes o el labio, es como si quieres limpiar los cristales sin retirar las cortinas. Es importantísimo el saber cepillar, el saber apartar bien, el tener la cabeza bien apoyada porque si no el bebé se cansa y en un momento ya te dice que no. Y es muy importante saberle mantener la boca abierta para que no te cierre, que es lo típico que hacen los bebés. Es que cierra la boca, me muerde el cepillo y ya no me deja moverlo. Claro, porque tienes que interponer un dedo entre arcada superior e inferior para poder manejar bien el cepillo con la mano derecha. Entonces, ¿sería preferible utilizar cepillos eléctricos? Pues no se puede aprender a montar en moto si no has aprendido antes a montar en bicicleta. Es decir, tenemos que aprender a hacerlo bien manual y luego ya podemos pasar al eléctrico. Porque si no, lo que vamos a hacer es fiarnos de unas capacidades que tiene el cepillo, pero que si no has aprendido a colocarlo, vas a seguir sin limpiar. Entonces, cuando sepas limpiar bien con el cepillo manual, ya te puedes pasar al eléctrico. Vale. ¿Y a partir de qué edad del enjuague bucal? Los enjuagues no son necesarios hasta la erupción de las primeras muelas definitivas. No han demostrado ninguna eficacia y hay mucho riesgo de ingesta. Entonces no vale la pena gastarse el dinero en enjuagues que no sirven para nada. Y en dientes de leche los enjuagues no han demostrado ninguna eficacia. ¿Y cuál es el problema dental más frecuente que sueles ver en la consulta cuando hablamos de niños y niñas pequeños? Pues por supuesto las caries. Las caries por encima de todo, luego las maloclusiones y luego los traumatismos. Pero las caries, porque las caries son la enfermedad más prevalente en todas las personas de cualquier edad, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier manera. La caries es un problema enorme de salud pública y nos encontramos pues, con muchísimos niños que tienen caries a estas edades, avanzan muy deprisa, son muy agresivas, son muy rápidas y el niño que está afectado no es como un adulto, que él tiene en una revisión una caries en una muela. El niño que está afectado tiene 8 caries, 6 caries, un montón de piezas afectadas. Porque ¿qué es lo que causa en realidad vuelvo a empezar,
¿Qué es lo que en realidad causa la caries? Es decir, ¿son unas bacterias que se comen a los dientes o son unos desechos de las bacterias, el ácido? ¿Qué es lo que causa la caries? En realidad la caries es un desequilibrio bioquímico o ecológico en el interior de la boca, y ese desequilibrio viene porque la balanza natural entre desmineralización y remineralización cae del lado de la desmineralización. Cada vez que nosotros comemos, si comemos algo que lleva azúcar, las bacterias que originan la caries transforman el azúcar en ácido, y ese ácido va deteriorando la superficie del esmalte, va produciendo una erosión, unas grietas, un agujerito que cada vez es más grande. Es verdad que la saliva tiene mucha capacidad de reparación, de remineralización, pero el problema que nos encontramos en los niños primero es que comen a cada ratito, comen muchas veces al día y normalmente comen muchísimos hidratos de carbono. Entonces, aunque pensemos que no son puro azúcar, pero el estar comiendo hidratos de carbono fermentables es un riesgo para la caries. Y luego también que en la sociedad en la que vivimos, las comidas son muy blandas, son muy adhesivas, son muy pegajosas, y el aire que respiramos, pues muchas veces los niños de nuestros días respiran muy mal, muchísima asma, bronquitis, alergias, catarros, guarderías, cosas que hacen que al final el bebé respire por la boca y eso deseca la boca y la saliva no tiene esa capacidad natural de remineralización. El dentífrico natural que todos tenemos es la saliva. Y la movilidad de la lengua y la movilidad de los mofletes y una masticación potente y enérgica son el mejor cepillo, pero en la sociedad y en la civilización en la que estamos no funcionan. Porque es que ahora que hablabas de los carbohidratos y esto dices, escuchamos muchas veces eso de que en nuestra casa no se comen chuches, pero igual sí que se consume otro tipo de azúcares, ¿no? Como los zumos o incluso productos alimenticios que no se identifican como tal, ¿no? Leía una vez que las patatas fritas es uno de los productos, ya casi ni alimentos, ¿no? Que son más cariogénicos. Me parece increíble, ¿no? Claro, muchas veces pensamos que las cosas saladas no son de riesgo de caries, pero claro, no estamos comiendo una sardina de lata, estamos hablando de alimentos muy procesados y con muy alto contenido en almidón. Y es lo que pasa con los aspitos, es lo que pasa con las patatas fritas. Entonces, sí que hay estudios en los que curiosamente se ha visto que el alimento, o alimento por llamarlo algo, que más riesgo de caries tiene son las patatas fritas de bolsa, porque las masticas poco, se reblandecen mucho y se quedan muy incrustadas en las muelas. Y si luego no hay cepillado, si luego no hay otra comida más potente y con efectos preventivos, porque hay alimentos que ayudan a prevenir la caries, pues estamos perdidos. En los zumos, que bueno, yo creo que en los ambientes en los que nos movemos, y en los medios de comunicación general ya se está hablando de los zumos como que aumentan el riesgo de obesidad, de problemas de diabetes en el adulto y en el niño y por supuesto caries. Pero hay otras cosas que se están poniendo muy de moda, pues estas tortitas de maíz, estas tortitas de arroz, la leche las bebidas vegetales, las pasas, porque hay mucha gente que dice, no, mi hijo no, pero para el recreo le pongo un puñadito de pasas, pues son de muy alto contenido en azúcar y de muchas características de adhesividad, o sea, son alimentos que se quedan muy pegados y que normalmente van acompañados de otras cosas que son muy blandas. Entonces actúan de pegamento para otros alimentos que también son de medio o alto riesgo de caries, con lo cual se nos van juntando factores de riesgo uno por encima de otro. Tenemos claro que vale, que ni los zumos ni las bebidas gaseosas. ¿El agua con gas? El problema de las bebidas gaseosas es que el gas que se añade es ácido carbónico y además luego se le añade azúcar. Pues todos los refrescos de naranja o de este estilo, pues ya sabemos de lo que estamos hablando. Ácido más azúcar son una mezcla brutal para la boca. Yo no he visto ningún estudio que relacione solamente el ácido carbónico del agua mineral, la verdad, del agua con gas. No he visto nunca nada al respecto. No, en principio a mí no me parece que sea algo de riesgo, la verdad, porque sobre todo no tiene ese azúcar. Es que el ácido lo que hace es que abre el camino para que luego el azúcar se quede ahí pegado. Pero el agua, que además suele tener bicarbonato y tal, no me parece que tenga riesgo. Nos encantaría saber más acerca de un montón de temas, como por ejemplo sobre la importancia de la respiración nasal y también cómo puede condicionar todo esto de la respiración el equilibrio del resto del cuerpo. Porque, ¿qué pasa cuando roncamos? Y también estaría bien saber si podemos ponerle remedio.
Bueno, como puede ser bastante obvio y sin embargo está bastante descuidado por parte de la profesión médica, debemos respirar por la nariz porque para eso la tenemos. La boca la tenemos para respirar en situaciones de emergencia, pues que te has corrido una carrera para coger el autobús, pero si no, debemos respirar por la nariz. La nariz tiene elementos para filtrar, humedecer, calentar el aire y que llegue en óptimas condiciones a los pulmones, y de los pulmones se oxigena la sangre y la sangre llega en buenas condiciones para empezar al cerebro. Si la respiración no se da por la nariz, sino que se da por la boca, la oxigenación es menor y eso repercute en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando roncamos, el problema que hay es que normalmente el ronquido se debe a problemas obstructivos, pero también a una masticación demasiado poco potente, demasiado floja, que hace que los músculos del velo del paladar no tengan la tonicidad adecuada y cuando nos relajamos cae hacia atrás. Si roncamos, por supuesto que podemos, en adultos sobre todo, riesgo de sufrir patologías cardiovasculares importantes por las subidas de tensión arterial que eso puede originar. ¿Si podemos ponerle remedio? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que hacer un buen diagnóstico y no simplemente decir, bueno, pues como no entra suficiente aire, pues lo impulsamos a presión con un CPAP. No, lo que tenemos que saber es por qué estamos roncando, dónde está la obstrucción, qué reflejos están mal, cómo es la masticación. La masticación y la respiración y la deglución son funciones que están las tres entrelazadas. Cuando una no funciona bien, las otras dos se resienten y tienen que compensar. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico adecuado y no simplemente poner parches, que es lo que vamos haciendo muchas veces. Igualmente, el masticar solamente por un lado y otros temas relacionados con la lateralidad, ¿en qué nos pueden repercutir? Pues lo primero, en el desarrollo esquelético de la cara. Es decir, si tú masticas más de un lado que de otro, la mandíbula y el maxilar crecen de una forma asimétrica y eso repercute, por ejemplo, en la línea bipupilar. Vas a tener un ojo a una altura y el otro ojo a otra altura y eso es muy fácil verlo cuando tienes a un niño de frente. Vas a ver que media cara tiene más tonicidad que la otra, una oreja está más arriba que otra, un hombro va a estar más arriba que otro, porque la mandíbula está relacionada con la columna cervical y la columna cervical con el resto, y con las caderas y con las rodillas y con los pies. Entonces, lo primero que se ha visto, y que todavía hay muchos traumatólogos que curiosamente lo ponen en duda, pero los dentistas lo vemos todos los días, es cómo se relaciona el masticar con un lado con la escoliosis de la espalda. ¿Qué pensamos? ¿Será la mochila? Bueno, será la mochila, pero es que si masticas solamente por un lado y el otro lo tienes de adorno, no te puedes desarrollar de una forma equilibrada y al final es pues como si fueras caminando con un pie por encima del bordillo, que bueno, que puedes ir, pero que a la larga te va a repercutir en la cadera y te va a repercutir en un montón de cosas que no se va a solucionar operándote de cadera o de los pies. Es decir, tenemos que ir siempre a la causa y ver por qué estamos así, qué es lo que nos ha condicionado el masticar solamente por un lado, que todas estas cosas siempre echándonos para atrás en el tiempo, suele estar relacionado a su vez con la respiración nasal, con una lactancia inadecuada y con una masticación de cosas demasiado blandas. O sea, el motivo original no es alguna, digamos, deformidad del cuerpo. No, la deformidad es la consecuencia. Hombre, a menos que vengas pues con un síndrome de que te falta una vértebra o alguna cosa así, pero lo normal es que la deformidad sea la consecuencia. ¿Y el motivo son hábitos, son costumbres? Pero hay que ver de dónde vienen esas costumbres. Si tú tienes la costumbre de masticar por un lado, es que te es difícil masticar por el otro, no lo haces a voleo. Es decir, tienes que encontrar qué es lo que te está haciendo que te sea más fácil masticar por un lado. Muchas veces, como costumbre, sí que puede figurar pues, en bebés el que les demos de mamar del mismo pecho o no les cambiemos de posición al mamar, o el cómo cuando dormimos al lado de nuestro bebé, pues lo colocamos al mismo lado, nos volcamos hacia el mismo lado y el bebé nos mira a nosotras miramos al bebé y nos quedamos así gran parte de la noche. Eso sí puede ser un hábito, pero normalmente se debe eso, a la dificultad de desarrollo de una parte, pues porque no ha tenido suficiente lactancia o no ha tenido suficiente estímulo paratípico, o sea, estímulo exterior con la alimentación complementaria y la alimentación normal. Por ejemplo, un bebé que haya sido alimentado con leche materna extraída, es decir, con biberón, tendrá un desarrollo orofacial diferente si ha sido directamente al pecho, entiendo. Claro,
Claro, por supuesto que sí. El cómo mama un niño no tiene nada que ver en cómo lacta de un pecho. En la coordinación con el ojo, en el desarrollo de todos los órganos sensoriales, etc. Pero una de las cosas que más nos influye es la presión que hace la cara cuando estamos mamando o cuando estamos alimentando al bebé de una u otra manera. Desde luego es más perjudicial el introducir al introducir una tetina artificial que va a alterar por completo la posición de la lengua, los reflejos neuromusculares, la forma en cómo vas a hacer el movimiento de succión a la hora de tragar. Eso sí que nos tiene que preocupar, de forma que si un bebé tiene que ser alimentado con leche materna extraída, el último recurso será el biberón. Siempre se puede hacer pues, con cucharita, con vasito, con vaso de entrenamiento, con dedo sonda. Cualquiera de estos métodos no nos va a repercutir en el crecimiento y desarrollo craneofacial de una forma tan negativa como lo hace una tetina. Esto que decías del vasito o beber con pajita, ¿no? Aparte de lo que concierne al tema medioambiental con los desechos que ello genera, ¿qué provoca? Porque tenía entendido que se estaba empezando a no recomendar estos vasitos de aprendizaje. Yo el problema que veo es si hay que hacer una potente succión, ¿vale? Que tú tienes que hacer un vacío potente para que la leche o líquido salga. Si estás bebiendo y tienes que hacer una succión potente, por ejemplo, de los vasitos de entrenamiento, al final estás interponiendo la lengua y ese pitorrillo está ocupando un espacio importante. No es lo mismo que beber en una pajita de las que te ponen en los bares, que no tienes que hacer nada de fuerza en ese sentido. Pero siempre lo óptimo, desde luego, va a ser beber del borde del vaso como hacemos todo el mundo. Y entonces, ¿los chupetes qué efecto pueden tener? Porque dicen de que incluso van bien para evitar la muerte súbita. Hombre, yo creo que la muerte súbita es más fácil y más lógica prevenirla durmiendo al lado del bebé, pero bueno, ya ahí cada familia hace lo que mejor le parece. Pero el chupete provoca efectos negativos a partir de la erupción de los primeros molares definitivos. Cuando tú tomas el chupete, estás utilizando los músculos de la boca, pues eso, para hacer succión. Estás haciendo una fuerza, una presión negativa que impide al maxilar y a la mandíbula crecer. Es decir, estás impidiendo el desarrollo transversal, es decir, de lado a lado del maxilar superior, y estás impidiendo a su vez que la lengua en cada deglución se ponga en las arrugas palatinas, que para eso están las arruguitas que hay detrás de los incisivos superiores. Entonces el mecanismo de ortodoncia, por decirlo de alguna manera, que es la lengua, no está funcionando, y no solo no está funcionando, sino que le estás metiendo presión en sentido contrario. Eso hace que aumente el riesgo de mordidas cruzadas en las muelas, que una vez que se instauran ya no van a desaparecer espontáneamente, hay que meter mano el dentista de una u otra manera, y también provoca que sobre todo las aletas de los chupetes impiden que la mandíbula crezca hacia adelante y a su vez estiran de los dientes de arriba hacia afuera. Con lo cual, pues, si nos imaginamos a Felipe, el de Mafalda, ese es el perfil que provoca un uso excesivo de chupete cuando ya tenemos tantos dientes en la boca. Los dientes de arriba hacia afuera, los dientes de abajo hacia adentro y mordida cruzada en los lados. ¿Qué opinas del chicle? ¿Es perjudicial o es beneficioso? Porque a veces se oyen las dos versiones. El único beneficio que puede tener el chicle es en momentos puntuales si por lo que sea no te has podido cepillar los dientes, para estimular la producción de saliva y reducir el riesgo de caries en caso de que no te puedas cepillar, pues porque te ha pillado la hora de comer en la oficina. Pero no está demostrado que ese beneficio sea del chicle, sino de la propia masticación, es decir, podrías conseguir lo mismo comiéndote un trozo de coco, por ejemplo. Sin embargo, el chicle, que no tiene un propósito funcional, al final lo que haces es masticarlo, sobrecargar los músculos, sobrecargar las estructuras, los ligamentos periodontales, machacar los dientes y machacar todo el aparato masticatorio. Entonces, los chicles, sobre todo cuando ya estamos ahí, venga rato, lo único que hace es dar mucho trabajo a los dentistas, mucho, y a los neurólogos y a los otorrinos. Ajá. ¿Y qué podemos hacer cuando, por ejemplo, hay celebraciones de estos tipos, tipo Halloween, ¿no? Que sabes que va a haber dulces o cumpleaños o cosas así, que sabes que va a haber dulces y que va a haber cosas no muy recomendadas? Pues meterlos en una bolsa y guardarlos para otro día, por ejemplo. Yo los guardo y es que no los
no nos volvemos a ver el pelo. Me parece una exageración, una sobredosis, me parece brutal, ya no solo para la boca, porque normalmente, pues oye, un niño se pone tibio de azúcares un día y de cara a la salud bucodental no va a pasar nada, pero es que ahí no me preocupa la boca, me preocupa el páncreas, la verdad. Me preocupa el que tengamos, igual que en adultos parece que si no tomamos cerveza o vino o alcohol no nos lo podemos pasar bien, pues en los niños parece que si no toman azúcar no se lo pueden pasar bien. Entonces ahí es una labor de educación la que tenemos que hacer, pero que las personas que no damos azúcares por norma, pues sabemos que estamos solos y que, y que tenemos que luchar contra el mundo. Muchas veces pues yo creo que es muy útil el tener pues fruta a disposición de los críos o alimentos que son de alta saciedad y de no tanta palatabilidad, pero en el momento que entramos en el juego de la sociedad es muy difícil abstraerse. Incluso decías antes que habían hasta alimentos que podían ayudarnos a limpiar la boca. Por ejemplo, comer una manzana sería un sustituto, por ejemplo, de un chicle o algo así. Hombre, comer una manzana con piel y todo es un mecanismo estupendo para fortalecer los músculos de la masticación, para aumentar la producción de saliva y para acostumbrar al niño a comer cosas de verdad. Pero quien dice una manzana, pues dice también un tomate o una ensalada de nueces con apio o cualquier cosa así. Todo lo que sea masticar de una forma potente y sobre todo lo que tenga un contenido elevado en grasas saludables va a ser estupendo, va a ayudar. La grasa se adhiere al diente de forma que va a disminuir la facilidad con la que las bacterias y los azúcares se pegan al diente. Entonces, comer cosas que sean potentes y que tengan un cierto contenido en grasa, pues como el coco, por ejemplo, es extraordinario para la salud bucodental. Ahora que dices esto, había oído que gente se limpiaba los dientes con aceite de coco. El aceite de coco lo que se usa es para hacer el oil pulling, que es una especie de metértelo en la boca. Cuando coge la temperatura de la boca, si no estaba líquido, pues ya se termina de poner líquido y tenerlo un cuarto de hora funcionando en la boca y luego escupirlo. Parece ser que tiene beneficios en cuanto al mantenimiento de una flora oral sana. Y yo lo último que he visto al respecto es que está muy bien el oil pulling con aceite de coco, pero que aquí coco no hay, por lo menos yo soy de Segovia, aquí no hay coco autóctono por ningún lado, pero es fácil tener aceite de oliva. Entonces, hacer el oil pulling con aceite de oliva puedes conseguir el mismo efecto. Sí que se aprecia que las primeras veces que lo haces, pues cuando escupes está todo un color turbio amarronado y según cuando ya se te va controlando un poquito la flora oral, se va cogiendo un color más blanquecino o más transparente, ya no con tantos restos. Pero eso no tiene sentido si luego te pones morado de azúcares. O sea, eso, pues si tienes una alimentación sana y tal, pues perfecto. Pero en el mundo en el que vivimos, lleno de comidas blandas, de ausencia de masticación, de ausencia de saliva, no nos sirve para mucho. Uf. ¿Se debería en las escuelas no solo permitir, sino alentar que a los niños se laven los dientes después de cada comida? Porque ahora has comentado una comida en la oficina, pero en la oficina se supone que tenemos baño y nos podríamos limpiar los dientes bien. Pero los niños, en lo que dices, esta sociedad que vamos tan corre prisa, ven para aquí y para allá, a los niños se les tendría tal vez que explicar en la escuela y alentar, ¿no? que se tienen que lavar los dientes después de cada comida. Pues como se tienen que lavar las manos después de ir al baño. A mí me parece tremendo tener que explicar que en las escuelas deberían alentar los hábitos de salud correctos. Pues claro que sí. Otra cosa es que si son niños muy chiquitillos y todavía no tienen habilidad ni nada, pues cuando vayan al cole no les des pasta de dientes, porque nadie va a controlar lo que se ponen y los niños, si les dejas, se ponen un churrerón entero. Pero que se cepillen como buenamente puedan y que vean que eso es lo que hay que hacer y es lo normal después de haber terminado de comer, por supuesto. A mí me parece eso mucho más importante que salgan hablando chino. Hay otra cosa que antes de pasar a un tema muy interesante, hay un detalle que me gustaría confirmar contigo y que lo supiera también la audiencia, y es que tenemos la idea de ponernos una gran cantidad de pasta de dientes en el cepillo, un cepillo además que es como una escoba súper grande, y me parece que no tiene que ser así, porque claro, eso si tienes mucha pasta de dientes en la boca, luego como que te sale un montón, ¿no? Claro que luego eso lo puedes utilizar para hacer como un enjuague, pero ¿realmente cómo tendría que ser un buen cepillado de dientes?
Pues la cantidad de la cantidad de pasta que hay que poner tiene que ser testimonial, sobre todo en niños pues que tienen año y medio o así, que todavía no tienen todas las piezas. De lo que se trata es de manchar un poquito las cerdas del cepillo con pasta, no mojar el cepillo previamente para que las cerdas no pierdan su consistencia, porque si no están muy blandurrias y no quitan bien los restos, pero por supuesto que ni chicos ni mayores nos tenemos que poner esos chorretes que aparecen en todos los anuncios, o solamente con buscar cepillo de dientes y pasta de dientes en Google. Normalmente lo que te aparece es un chorretón que cuelga por los lados, y eso es justo lo que no hay que hacer, porque así es como aumenta el riesgo de ingesta, así es como además, pues es lo que tú dices, tienes tanta pasta en la boca que enseguida hace espuma, no te terminas de ver lo que te estás cepillando, al final acabas escupiendo, se te queda un sabor de, oh Dios mío, el aliento de menta perfecto, pero en realidad no has lavado nada, has maquillado nada más. Necesitamos muy poquita cantidad de pasta, pero ponerla en los sitios en los que hay que ponerla, es decir, ir a cepillar empezando, pues en caso de los bebés, empezando con los incisivos de arriba, que son los que más riesgo de caries tienen. Pero eso, pues al principio lo que es manchar un poquito el cepillo, cuando ya tienen más número de dientes, pues vamos aumentando un granito de arroz o una lentejita. Pero los adultos, pues como mucho un garbanzo, y de los pequeños. Entonces, no tendríamos que escupir, no tendríamos que sacar Yo lo que hago es eso, me enjuago con lo que me queda del cepillado. ¿Lo estoy haciendo mal? No, lo estás haciendo perfecto, así tiene que ser. Los restos de dentífrico que se han mezclado con saliva los escupes y ya está. Luego ya no enjuagarte, que si no quitas todo el efecto del flúor o de las sustancias que tenga el dentífrico. O sea, luego no me tengo que poner agua en la boca y enjuagarme la pasta que ha quedado. No, porque eso es pues como si te haces un raspón, te sangra en la calle, te lo limpias con agua y jabón y luego te pones un poquito de clorhexidina, de cristalmina, pues la dejas ahí porque no te vuelves a lavar luego. Lo que necesitas es el valor antiséptico de la clorhexidina. Pues aquí lo mismo, lo que necesitas es el flúor que se quede adherido a los dientes, que entre en los surcos gingivales, que entre diente y diente. Y si te enjuagas, pues arrastras todo eso y los beneficios que tiene que proporcionar. ¿Qué nos podrías contar en relación a la anquiloglosia? ¿Hay realmente tantos frenillos cortos como parece, o es que igual a los grupos de apoyo a la lactancia nos llegan solamente los problemas, que también puede ser? Pues yo veo problemas relacionados con la anquiloglosia y también me pregunto lo mismo, y con todas las cosas en general me pregunto, ¿pero es que el mundo es así o es que a mí me vienen los que están mal? Y la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero sí que veo mucho déficit de movimiento lingual, muchas veces en relación con un frenillo y otras seguramente no, pero sí que veo mucho déficit de desarrollo, mucha falta de funcionamiento de la lengua. El último curso que he realizado de rehabilitación masticatoria respiratoria, el profesor que lo daba tiene una máxima que para mí ahora mismo es una ley de la naturaleza, que dice que es un seguro de salud para un niño el tener una lengua que tenga una movilidad y una fuerza suficiente. Yo me encuentro sistemáticamente, pues no sé cómo de sistemático, pero tranquilamente un 70% de pacientes al día, de niños, cuya lengua no funciona correctamente, por unas cosas o por otras. A veces es un frenillo, a veces no habiendo frenillo la movilidad no es todo lo buena que debería ser, pero sí que es verdad que hay muchas lenguas que no están funcionando correctamente y que deberían haberse abordado antes. O sea, cuando ya veo un niño de 3 o 4 años que no me ha dado problemas en la lactancia, me dicen las madres, porque son madres que se han acoplado bien, por el agarre ha sido más o menos bueno y siguen lactando, pero sin embargo hay muchos niños con frenillo que les está dificultando no solo la alimentación y la deglución, sino el desarrollo general de los maxilares. Ajá. Porque luego, ¿en qué se podría traducir un frenillo demasiado corto? Porque ya más pensando a futuro de cara a la vida adulta. Y claro, dejando claro que hablamos de posibilidades y no de certezas, ¿no? Pero ¿en qué podría influirnos? Claro, pues desde luego en el desarrollo craneofacial, en que los maxilares no se han ensanchado lo suficiente. Si los maxilares no se han ensanchado, la lengua queda enclaustrada en un sitio en el que no puede trabajar, más riesgo de caries porque la lengua no se puede mover bien para eliminar los restos de comida que se quedan entre las piezas, más alteraciones de ortodoncia, más respiración nasal, en fin, y luego a partir de ahí pues más ronquidos, más cefaleas, más vértigos, un montón de cosas que se ven en la edad adulta y que
pues es lo que estaba diciendo antes, que si nos retrotraemos, todas estas cosas pues están originadas en una mala lactancia, en una mala alimentación complementaria, o en que, aun habiéndose dado correctamente, los órganos no han cumplido correctamente su función. Cuando hablas de una mala alimentación complementaria, ¿te refieres a demasiadas papillas? Me refiero, sí, básicamente a un defecto en la consistencia de la alimentación. Y no solo te digo papillas, porque la mayoría de mis pacientes, que yo me muevo en el mundo pues, de la lactancia y del baby led weaning, etcétera, lo que sí que veo es que la inmensa mayoría de mis pacientes son de baby led weaning y los padres me dicen, no, pero si el niño come de todo desde el principio. Y yo digo, sí, es que puede comer de todo. Si el problema es que los padres estamos comiendo demasiado blando. Entonces, aunque el niño coma lo que comen los padres, pero si los padres están comiendo guisantes que son blanditos y pescado que es blandito y arroz que es blandito y cosas así, pues no tenemos un estímulo suficiente para el crecimiento y desarrollo. Es decir, la alimentación complementaria, por supuesto que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la evolución del aparato masticatorio humano, los purés no tienen ningún fundamento, pero tampoco tiene tanto fundamento el dar los trocitos tan chiquititos, las cosas tan cociditas, tan preparaditas, porque no lo masticamos, ni nosotros ni los niños. Y al final yo les digo a los padres, tienen que agarrar una chuleta y cortarla con los dientes, o una costilla, o una manzana a bocados. Y ellos te dicen, no, si es que eso en mi casa, es que eso no lo hacemos ni nosotros, que somos los padres. Bueno, pues entonces habrá que empezar a cambiar todos un poco. Sí, la verdad es que con el cambio de alimentación que hemos hecho en casa, de comer más verduras de verdad, ¿no? Y no tanto procesado, la mandíbula lo ha notado mucho, el tema de tener que masticar mucho más, ¿no? Menos hamburguesas y más filetes, ¿no? Lo que tú decías, que no hace falta que sea un entrecot, pero que no esté tan trituradito, ¿no? Exactamente, que utilicemos los dientes para lo que son. Los incisivos son para incidir, para cortar. Los caninos son para desgarrar, para agarrar un cacho de algo y arrancarle un bocado. Y las muelas son para moler. Las muelas se llaman muelas porque muelen, transforman la comida que nos estamos comiendo, la transformamos nosotros en puré. Y cuando nosotros la hemos transformado en puré ya la debemos tragar. Pero las muelas no son aplastadoras, no son recortadoras y no son rodillos. Necesitan sus cúspides y necesitan sus surcos y frotarla de arriba con la de abajo. Y digo frotar y no contactar o acariciar. Necesitamos un contacto potente entre muelas de arriba y muelas de abajo. Para eso tenemos muelas. Entonces es seguir los indicativos de la biología. Y ya has hablado del baby led weaning. ¿No da cierto miedo que se puedan atragantar? Pero es que un niño que se atraganta cuando ya tiene muelas, lo que hay que ver es por qué se atraganta, y ahí volvemos a lo de antes. No se han establecido unos patrones correctos en la deglución, pues a lo mejor por el uso de tetinas u otras cosas. A lo mejor el niño es respirador oral, no le da la vida para masticar, tragar, no ha aprendido a tragar tampoco, con lo cual se atragantará más, y puede ser también que ese niño cuya movilidad mental no esté bien desarrollada, entonces no pueda tragar normal y se atragante con más frecuencia. Pero un niño que tiene muelas está más que preparado para no atragantarse. Pero si nos atragantamos los adultos con los líquidos, no hay que tener tanto miedo al atragantamiento. Lo que hay que hacer es saber que el aparato masticatorio está para masticar desde las fases más tempranas de la infancia, desde que tenemos muelas. Si no, no nos saldrían las muelas a estas edades, al año y medio. Uh-huh. Parece que tenemos una epidemia de brackets, ¿no? Por el tratamiento de ortodoncia para corregir una mandíbula no solo consiste en ponerse aparatos, sino que hay que valorar muchas más cosas, no solo el aspecto físico, ¿no? Bueno, claro, la cuestión es esa, ¿a qué le estamos dando valor? Hay muchos tratamientos que son puramente estéticos y que en países como Estados Unidos ya se hacen sin la intervención del dentista, porque lo que quiere la gente es salir guapa en la foto y con el Photoshop no les satisface. Pero es que eso no estamos hablando de salud. Cuando una boca está funcionando correctamente es bonita, pero una boca puede ser muy bonita y no funcionar absolutamente nada, que eso es lo que vemos todos los días. Dientecitos muy ordenaditos, muy bien colocaditos, una sonrisa preciosa, pero que a la hora de masticar no nos están sirviendo para nada.
El necesitar tanto bracket, el que haya, por ejemplo, tanta incidencia de apiñamiento en los dientes de abajo, procede, pues volvemos a lo mismo, de una respiración oral, de un defecto de lactancia y de un defecto en las funciones masticatorias, de masticar poco, los huesos se desarrollan poco, los dientes no caben y hay que acabar colocándolos. El problema es que con los brackets colocamos los dientes en su sitio, pero no rehabilitamos la función. Entonces, muchas veces, pues eso, a lo largo de la vida hay que sufrir varios tratamientos de ortodoncia porque los dientes se vuelven a descolocar, porque sigues con el hábito de masticar solo de un lado, porque sigues colocando la lengua entre los dientes al tragar y se te vuelven a descolocar, etc. Entonces, a lo que hay que ir es a tratamientos lo más precoces posibles antes de tener los dientes definitivos y actuar sobre los huesos, proporcionándoles el estímulo necesario para que crezcan y puedan albergar a los dientes definitivos cuando estos salgan. Entonces, cuando ya han salido, ¿que solo podemos arreglarlo con logopedia o terapia miofuncional o cómo se arregla esto? Pues es que depende de cuál sea el origen del problema. La terapia miofuncional te va a ayudar a regular las funciones orofaciales y una vez que estén reguladas ya sí que puedes colocar los dientes, pero es muy difícil llevarlos a la posición tridimensional que estos necesitan. Al final es eso, no puedes conseguir la orientación, no puedes recuperar el tiempo perdido, entonces lo dejas lo mejor que puedas, pero ya no es lo mismo que el haber favorecido las condiciones fisiológicas para que eso se desarrolle con normalidad. ¿Y puede ser que la ortodoncia genere caries? Porque es complicado limpiarlo todo bien, ¿no? Sí, claro, ese es uno de los problemas que hay, sobre todo con los brackets, que se queda muchísima suciedad por debajo, que como llevas brackets y tienes miedo de comer cosas duras que harían función de autolimpieza porque se pueden despegar los brackets, pues comes cosas más blanditas, la higiene es muy complicada llevarla a cabo entre los brackets y el alambre, entonces hay que ser especialmente cuidadoso y utilizar productos más específicos como irrigadores, cepillos interdentales, colutorios de flúor, dentífricos pues a lo mejor de 2.500 partes por millón o lo que sea necesario para evitar que salgan caries, pero no es tan raro el ir a quitar brackets y que debajo haya ya unas lesiones de desmineralización alrededor de los brackets. Es una pena y además es que nos pilla en edades, pues niños de 14 años, que es súper complicado estar detrás de ellos para que se cepillen, es difícil, sí. Por eso es un riesgo más que tienen la ortodoncia. En estos casos, dices irrigadores, a niños que no se cepillan bien los dientes, pues por eso, porque pasan o por lo que sea, ¿es preferible utilizar este tipo de herramientas? No, el irrigador no te va a sustituir nunca al cepillado y al hilo o al cepillo interdental. Lo que pasa es que cuando tienes sitios retentivos que son grandes, como por ejemplo si llevas brackets o si llevas implantes, si llevas fundas, el irrigador, que no es más que agua a cierta potencia controlada, te va a desincrustar fácilmente esos restos, pero no hace la labor del cepillo de desincrustar lo que es la placa bacteriana, el biofilm. El biofilm es muy pegajoso, es como el biofilm que se queda por dentro de las tuberías, esa roña gris que cuando se te obtura una tubería pues sale, ¿no? Trabada con pelos y con cosas, y por ahí pasa agua y agua y agua y agua y el agua no desincrusta, el agua o pones una Karcher de limpiar los coches o no limpias adecuadamente. El cepillado es imprescindible si queremos eliminar bien los restos pegajosos de los azúcares. Hay niños que tienen muchas aftas, que tienen muchos episodios de aftas. ¿Es algún aviso de alguna deficiencia, de una alimentación deficitaria, alguna vitamina, alguna cosa así? Yo, los pacientes que veo que tienen aftas recurrentes, las indicaciones que les doy, lo primero es cambia la pasta de dientes, porque suelen ser reacciones a algún componente de alguna pasta de dientes que no te está sentando demasiado bien. Entonces, primero cambia, solo por el hecho de cambiar muchas veces disminuye esa tendencia a tener aftas. Lo segundo, respira por la nariz. El respirar por la boca va a hacer que la boca se deteriore, que la mucosa le salgan heriditas, que no cicatricen, que vuelvan a salir, que haya dolores, que haya sensación de ardor, un montón de cosas más. Entonces cierra la boca durante una temporada, vas a trabajar mucho más en tener la boca cerrada. Pero luego, si hay algún otro signo o síntoma, haciendo una historia dental y médica adecuada, si ves que puede haber signos de deficiencia, manda una analítica de sangre, porque muchas veces sí que son anemias o sí que son déficit de alguna vitamina. Pero en principio suele ser un tema local, que respirando por la boca, por la nariz y teniendo cerrada la boca, la propia saliva lo va a cicatrizar, lo va a curar y lo va a poner otra vez en un estado de salud óptimo.
Luego, hay algunas actividades habituales que pueden causar problemas en la salud dental, como por ejemplo morderse las uñas. ¿Y hay alguna más? Beber Coca-Cola. Es que hay gente que la bebe como si no hubiera mañana. Hay gente que se pone de Coca-Cola hasta arriba y que se beben 2 litros al día y se piensan que eso es lo más normal del mundo. Entonces, la Coca-Cola, como hemos hablado antes, eso es un ácido más un azúcar, además de todo lo demás que lleva, deteriora, pero no sabéis a qué velocidad y no sabéis en qué condiciones queda la boca de las personas adictas a la Coca-Cola. Y luego, por supuesto, el resto de tóxicos, pues alcohol, drogas, etcétera. Y luego el mordisqueo en general, no solo de uñas, sino de, pues hay gente que se muerde los pelos o que se muerde los hilos que le cuelgan de la ropa, etcétera, etcétera. Todo lo que sea llevar la boca, por supuesto el chicle. Todos los hábitos que llamamos, igual que en lactancia decimos de succión no nutritiva, pues todos los hábitos parafuncionales de masticar cosas que no tienen que ser masticadas porque no son para comer, originan problemas. Y luego en general todo lo que sea el mantener, ya no hablo de salud dental, hablo de salud general de la boca, todo lo que sea el mantener la cabeza flexionada hacia adelante, tener malas posturas de trabajo, tener los ordenadores a una altura incorrecta, utilizar demasiado el WhatsApp o las tablets que estás inclinando la cabeza hacia abajo, estar espanzurrada en el sofá con la cabeza torcida para ver la tele, en fin, todo lo que te pueda decir cualquier fisioterapeuta sobre postura corporal, pues por supuesto afecta a la salud bucal y a la salud general. Antiguamente había algunos medicamentos que destruían el esmalte dental. ¿Todavía pasa eso? Hombre, pues sí, y con más frecuencia. Antes el mayor problema que había eran las tetraciclinas que utilizaba la madre para infecciones de cualquier tipo que se daban durante el embarazo y afectaban a la formación de los dientes. Pero ahora los problemas que tenemos son sobre todo de los medicamentos que son demasiado azucarados, incluido la homeopatía, que es tremendo como muchas veces pues lo único que hacemos es tener azúcar en la boca rulando por ahí. Medicamentos como el micostatín, que se da para los hongos, por ejemplo, que lo que haces es esparcirlo por las encías y los dientes en bebés chiquitillos y tienen una concentración brutal de sacarosa, pues claro que destruye el esmalte dental, pero vamos, que es que a ojos vista, o niños en general que están malitos y tienen que tomar durante mucho tiempo medicación vía oral cuya composición lleve sacarosa o lactosa artificial también. Y luego todos los medicamentos que disminuyen de una u otra manera la cantidad o la calidad de la saliva. Y esto nos pasa en niños con el Ventolin y todos estos corticoides y broncodilatadores, y nos pasa muchísimo en adultos con medicamentos para la tensión arterial y medicamentos en general ansiolíticos y antidepresivos. O sea que desde luego que ocurre a lo bestia. Uno de los problemas que a veces se nos presentan es que el niño o la niña se caiga y se rompa un diente de leche. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues tenemos que valorar lo primero cuánta cantidad de dientes se ha roto, porque si nos preguntan a los dentistas cuál es la prevalencia de fracturas dentales, diremos que más bien baja, pero si preguntas en una guardería dirán que es alta y que todos los días algún niño se rompe algún diente, y es verdad. Pero si es una esquinita o es un bordecito, el único problema que puede haber, y que si es en viernes, al lunes se te ha pasado, es que te roce al mamar y te puede hacer una heridita en el pezón o una perla de leche. Si la rotura es más grande, hay que ir a la clínica, porque si está afectada la dentina, que es la siguiente capa en dureza y en profundidad que hay en el diente, puede afectar al diente. Entonces hay que poner un barniz de recubrimiento o en casos necesarios pues restaurarlo. Y luego muchas veces, aunque no ha habido una rotura de ningún diente, pero muchas veces los padres dicen, le ha sangrado un poquito la encía. Eso significa que el ligamento periodontal se ha de una u otra manera lesionado y no sabemos en qué grado. Entonces, aunque sea poco, pero si el diente se mueve un poquito más de lo normal o está un pelín desplazado o más, está desplazado de su sitio habitual, eso sí que hay que verlo en clínica lo más rápidamente posible, porque a veces hay que ferulizar el diente, es decir, pegarlo a los dientes de al lado o recolocarlo como cuando se te rompe cualquier hueso. Si el diente ha sido desplazado de su posición, hay que recolocarlo antes de las 2 primeras horas, si no luego ya no hay manera, por el efecto de la inflamación y del inicio de los procesos de cicatrización. Cuanto antes se atiendan estas cosas, mejor. Pero esto de que empastar el diente a los niños pequeños o dientes de leche empastados, ¿esto? Pues esto empieza, un poco exagerado te lo voy a decir, pero empieza a estar obsoleto. Y te digo lo mismo de antes. En odontopediatría los tratamientos que se han hecho han sido pues extrapolando lo que hacíamos en adultos. Entonces, si un niño tiene un agujero, le tapamos el agujero.
Ahora lo que estamos pretendiendo es obsesionarnos con que el nervio del diente no se nos muera, que no se nos necrose, que siga vivo para seguir funcionando el diente adecuadamente. Entonces, cuanta menos mano le metemos, mejor. Cuanta menos turbina, cuanta menos historia, cuanta menos cucharilla, cuanto menos toquemos el diente, mejor. Protegerlo, protegerlo y protegerlo. Y luego lo podemos restaurar de diferentes maneras, pero lo más atraumáticamente posible. Las guías clínicas de la Asociación Americana de Odontopediatría ya lo tienen en sus políticas, pero es algo que algunos venimos haciendo desde hace un montón de años, pues con productos que son cariostáticos o con procedimientos pues, que son de mínima intervención, que no necesitas ni anestesia general, pero ni siquiera tampoco anestesia local. Es que yo recuerdo a mi hija pequeña que ya sabía andar, pero gateando, haciendo lo que es un bebé, se rompió una de las palas delanteras y era terrible porque nunca ha tenido caries, pero se le carificó, se le puso ese diente súper negro, pero era horrible y al final se lo empastaron. Bueno, hay que ver cómo puede estar afectando eso a la salud. Te quiero decir, muchas veces si el diente simplemente se ha puesto negro, cuando yo estudiaba, si el diente se había puesto negro, por supuesto tenías que tratarlo. Ahora, el que se haya puesto negro un diente es solo un signo de todos los que tienes que tener en cuenta. Además de la movilidad, además de si hay un absceso de pus, además de si hay inflamación, asimetrías, alteraciones en la palpación, etc. Solo porque esté negro no lo debemos tratar, excepto si hay un problema estético, oye, que se meten con el crío en la guardería, pues le pones una fundita que es algo absolutamente que no necesitas ni anestesia ni nada, o lo pones un poquito de recubrimiento de composite y ya está. Pero no obsesionarnos con rascar y a ver, vamos a llegar vamos a quitar la última bacteria que tenga este diente y el último trocito de encía, de dentina reblandecida y afectada por la caries. No, ahora la política es otra completamente diferente, pero es verdad que todavía hay muchísimos dentistas de la vieja escuela de vamos a rascar, vamos a quitar, vamos a hacer unos empastes y unas fundas y unas pulpectomías y unas cosas que luego a largo plazo nos pueden dar más problemas. Y la cuestión es esa, cuando un tratamiento nos fracasa, que es algo que siempre tenemos que tener en mente, pues tenemos que prever qué podemos hacer después. Entonces, cuanto menos hagamos, siempre tenemos más posibilidades de luego poder solucionar un posible problema que pueda llegar a aparecer. Oye, y nada, por último, ¿cuáles serían tus recomendaciones más esenciales de cara a la salud bucal y por ende a la salud general infantil y adulta? Pues la primera, respirar por la nariz. Si no estamos respirando por la nariz, todo lo demás, por muchos tratamientos dentales que nos hagamos, se va a ir cayendo por su propio peso. Entonces, muchas veces es problema más de otorrino o de alergólogo que de dentista. Y una vez recuperada, ya sea con tratamientos dentales o ya sea con la ayuda de logopeda, la respiración nasal, eliminar al máximo posible los carbohidratos fermentables de la dieta, porque son un verdadero problema. O sea, si hacemos desaparecer los carbohidratos fermentables y empezamos a comer una comida dura, seca y fibrosa, nos podremos olvidar del cepillo y de la pasta. Y también de los aparatos de ortodoncia. ¡Uala! Entonces, tanto en niños como en adultos, respiración nasal, masticación potente y bueno, y si no se dan esas circunstancias, pues a seguir esclavos del cepillo y de la pasta de dientes, que yo creo que es algo que, bueno, para la gente que nos estará escuchando, que bueno, provenimos del Foro de Crianza Natural y siempre estamos abogando por qué es lo más natural y de dónde venimos y a dónde vamos, creo que nos deberíamos preguntar qué es lo que está pasando en nuestra civilización, que nos tenemos que lavar la boca 3 veces al día porque si no se nos pudre. Y no nos pasa eso en los pies, y no nos pasa eso en los ojos, y no nos pasa eso en la vagina. ¿Por qué nos tenemos que cepillar? ¿Por qué tenemos que tener tanta insistencia en mantener la higiene con un órgano que es que se nos echa a perder, literalmente se nos pudre si no lo limpiamos? Esto falla, esto no es normal, no es natural lo que nos está pasando en la civilización. Por eso hay que mirar un poquito hacia atrás y ver qué hacíamos o cómo se cuidan otras especies animales, por ejemplo, o volver muy atrás en el tiempo de la evolución de la especie humana para preguntarnos y para darnos respuestas. Cuando hablas de carbohidratos no fermentables, ponnos unos ejemplos de la comida que ves tú habitualmente que no tendríamos que comer. ¿Que no tendríamos que comer? Pues por supuesto toda suerte de panes, bollos, magdalenas, me da igual si son caseros, porque la gente dice, no, es que se lo hago yo. No, pero si es que o es de comercio justo, ya, pero es azúcar, ¿vale? Las harinas son azúcares. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y parece que no, la gente no tiene en la cabeza que el pan sea para la boca, es una chuche.
porque tiene un alto componente en almidón y el almidón en la boca se transforma en glucosa. El almidón es un tren o es un árbol con muchísimas ramas, de cada una de ellas cuelgan moléculas de glucosa, 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 glucosa. Y en la boca tenemos la enzima que va rompiendo esas cadenas y va soltando los eslabones de glucosa. Y esas son lo que aprovechan las bacterias para transformarlo en ácido. Entonces, todos los productos que no sean estrictamente azucarados, no es un fosquito, pero si tiene un alto contenido en almidones, pues es de alto riesgo de caries. Aunque sea integral. Sí, es que sea integral lo único que quiere decir es que procede del grano. Eso a lo mejor, pues de cara a la fibra, o lo que digan, no lo sé, pero de cara a la salud bucodental, ese almidón es el mismo almidón, la misma molécula. Son moléculas de glucosa. Y también lo que decías de las pasas y lo que sería fruta seca, no frutos secos, sino fruta seca. Eso. Son frutas deshidratadas a las que se les ha quitado todo el agua, o prácticamente toda, y entonces lo que consigues es una concentración muy importante de azúcares. Por un lado son cosas que son muy pegajosas y entonces atraen otras cosas que se van a ir quedando pegadas en las muelas, y por otro estás manteniendo las características de un dulzor exagerado a comidas que no son dulces. Es decir, si estás echando pasta de dátiles a un yogur natural, le estás quitando la gracia. Si lo estás añadiendo pues eso, a un porridge que hagas, algo así, lo estás endulzando artificialmente. Estás haciendo que el crío se acostumbre a sabores dulces y que luego los sabores naturales no le gusten tanto. Ese es el problema mayor que tienen las frutas deshidratadas. ¿Y lo que serían los edulcorantes artificiales tipo stevia o aspartamo o algo así? Esos de cara a la salud dental no he visto yo ningún artículo que diga ni a favor ni en contra, pero sí que es verdad que es eso, mantenemos el gusto por sabores dulces, que es algo que yo creo que se debe tratar de eliminar, porque la idea es que sepamos reconocer y sepamos disfrutar los sabores naturales, entre comillas, porque luego a veces te puedes comer una naranja y es dulce porque ya se han ido seleccionando variedades cada vez más dulces. Entonces es que no es necesario endulzar ni con azúcar, ni con miel, ni con stevia, ninguna cosa, o no debería serlo. Además es que es curioso lo que decías de que antiguamente se comían naranjas el día de Navidad, porque era como los turrones, ¿no? Como algo muy importante, ¿no? Comerse una naranja. Y ahora pues si no te la comes cada día es como que, qué mal, ¿no? Que no te comes tus frutas diarias. Claro, pero no solo eso, sino que es verdad que estamos ahora mismo dentro de una corriente que nos exige, para estar a la moda, pues el comer cosas que no son ni de temporada ni geográficamente de la zona en la que te mueves. Entonces no es sostenible, sobre todo desde el punto de vista ecológico. Pues no sé si tienes algo más que añadir, Irene, pero ha sido una entrevista súper completa. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Edurne. Yo encantada de colaborar con vosotras, y si tenéis alguna pregunta o luego en el futuro pues queréis que hagamos otra colaboración o lo que sea, o aclarar algún punto en particular, pues yo encantada, ya lo sabéis. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias, Edurne. Muchas gracias.